El COVID-19 y la pandemia que ha ocasionado en todo el mundo ha desnudado la importancia fundamental que tiene la consideración de la educación de la primera infancia en las medidas que se han tomado en el mundo entero respecto de las cuarentenas y demás. La primera infancia ha sido el gran ausente en las medidas de política pública para la protección de la salud, y dentro de la problemática de la primera infancia, por supuesto, la educación infantil. Por muchos años hemos estado luchando para mostrar cuál es el impacto positivo que tiene la educación infantil en las trayectorias escolares posteriores y sobre todo en las vidas presentes de los niños pequeños. Porque si hay algo que debemos considerar y que creo que todos los educadores infantiles compartimos, es la importancia de centrarnos en otorgarle valor a la primera infancia en sí misma como una etapa vital que debe ser feliz, que debe estar integrada, ¿no es cierto? Y en donde ocurren dos procesos que son dialécticamente conectados: el desarrollo personal y social y la apropiación de la cultura. Estos dos procesos no pueden ser separados de ninguna manera. La cultura, la apropiación cultural, la apropiación del lenguaje, de los códigos, de los alimentos, de las perspectivas para entender el mundo, ¿no es cierto?, ayudan a desplegar y ampliar ese desarrollo cultural, ese desarrollo personal y social de cada sujeto humano. Desde el momento en que el bebé nace, ya este proceso se despliega, ¿no es cierto?, en el hogar, y después será enriquecido en nuestras instituciones parvularias de primera infancia o jardines de infantes, maternales, como le llamemos en los distintos países de América Latina. ¿Qué es la educación inicial? Bueno, yo pienso que es la etapa más importante, más decisiva, la más fecunda de influencias dentro del sistema educativo. ¿Qué la hace tan importante? Bueno, pues muchas cosas. Una, la plasticidad que tiene el ser humano a esas edades. Segundo, la autoridad que tiene la persona, el maestro, la maestra en estas etapas. Para un niño no hay mayor autoridad. Ni la tiene Dios, ni la tiene el Papa, ni la tiene las autoridades intelectuales del momento de la historia. Es la seño que habla y que influye, la que tiene más poder de decisión sobre la mentalidad y sobre las actitudes de los niños y de las niñas. Por otra parte, en el sistema educativo es la etapa donde los espacios están más llenos de vida y de color. A medida que vamos avanzando en el sistema educativo se van deteriorando los espacios, en que los afectos son más vivos, más intensos. No podemos imaginarnos a una maestra o un maestro de inicial que no se sepa los nombres de los niños y sus fechas de cumpleaños. Y lo que es anómalo en la universidad es que se sepa uno. Las inquietudes pedagógicas, el trabajo colegiado, la innovación educativa, yo creo que están más vivas en esta etapa crucial. Así es que los educadores infantiles tenemos que reflexionar sobre nuestro rol y recuperar algo que solo tiene la educación de la primera infancia, y que es una educación que tiene no solamente como sujeto al niño pequeño, a la niña pequeña, sino que también tiene como sujetos de la educación a las familias, a las distintas familias, a los distintos miembros de las familias. Es una educación que coopera
con las familias, que trabaja y que negocia todo el tiempo sentidos con las familias, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que debemos profundizar nuestras estrategias para comunicarnos mejor con las familias y también con las comunidades. Entonces se me pregunta qué deberíamos plantearnos en esta situación de pandemia, en este contexto, sobre la importancia de esta etapa educativa. Y yo creo que sería muy importante que nos planteásemos el proceso de selección con mucho mayor rigor. Con mucho mayor rigor. Porque esta tarea, como digo, es la más importante, la más decisiva, la más hermosa que se ha encomendado al ser humano en la historia. Trabajar con la mente y con el corazón de los niños y de las niñas, que no tienen todavía cristalizado su pensamiento, su sistema de valores. ¿Y quién tendría que trabajar con ellos? Pues las personas de más valía, las personas de más categoría moral, las personas de mayor equilibrio emocional. Por consiguiente, habría que terminar con esa idea. Frente a esta primera pregunta sobre qué lecciones, qué aprendizajes, qué reflexiones sacamos después de un año tan duro como el que hemos tenido, mi respuesta es, por supuesto que tenemos que sacar los mejores pensamientos, los mejores aprendizajes para, sobre todo en esta instancia que estamos nosotros, de crear o reconstruir un Chile nuevo. La pandemia ha destapado muchas fortalezas, pero más muchas limitaciones. Y esas limitaciones tienen que ver con aspectos un tanto carenciados del mundo educativo. Es decir, la educación no ha sido suficiente para solucionar y avanzar en temas muy importantes. Hemos sido testigos de desigualdad, de indiferencia, de falta de consideración a los demás, ¿no? De pérdida de valores básicos en la convivencia humana, ¿no? Y todo eso de poco cuidado por la naturaleza. Y todo eso nos indica que realmente hemos fallado en lo más importante que la educación debería atender. Y nos hemos ido mucho a contenidos disciplinarios, ¿no? A materias tradicionales, cuando para vivir realmente son otros los aprendizajes que necesitamos. Entonces, en este momento en que está Chile, que estamos frente a un proceso de hacer una constitución nueva, que es diseñar un nuevo país, ¿no? A través de lo que eso significa y todas las leyes que se desprendan de ello, creo que tenemos que recoger estos aprendizajes, ser muy honestos, ¿no? en lo que nos ha pasado y reconocer que podemos, sin duda, generar una educación que sea más humana para las nuevas generaciones de chilenos, ¿no? Una educación que justamente todos estos aspectos que he nombrado como carenciales sean tomados como partes centrales del currículo desde educación parvularia hasta educación superior. Sin embargo, sí que uno de los aprendizajes que yo creo que nos ha traído esta pandemia es la concepción de que la escuela ya no es un espacio físico, sino que no es un lugar físico, sino un espacio más bien simbólico. Es decir, que aquella idea que hemos heredado tradicional de que la escuela era el lugar físico donde se daba la transmisión del conocimiento, esa idea de alguna manera ha caducado de manera más rápida. Es decir, que hemos entendido que la escuela es mucho más que ir a un lugar, sino que es un espacio que se acoge diferentes formatos en función de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Sin embargo, esto presenta un gran problema para la educación de primera infancia,
porque así como el profesor es un experto en matemáticas, en historia, en literatura, en ciencias de la naturaleza, el educador, el que está en primera infancia, no es un experto en una disciplina, sino que es un educador. Eso es una profesión de un altísimo valor. Por tanto, la situación virtual de interactuar con niños pequeños de poca edad, realmente sí que hay una pérdida, ¿no? en esa pandemia, pues porque no hemos podido interactuar del modo natural como se hace con un niño de esas edades, ¿no? Pero sin embargo, lo que está claro es que todo el profesorado hemos tenido que aprender a educar a través de otros formatos y otros medios. Y eso supone un avance ingente en el tema de la formación de docentes, ¿no? En primer lugar, tengo que decir que sin conocer, sin entender el contexto en el que estamos, no podemos entender los textos. El contexto es tan importante que condiciona todo el discurso y la práctica que se deriva de ese discurso. Estamos en un contexto amplio, neoliberal, que contradice casi todas las ejes, todas las ideas de un proceso educativo, porque ese contexto está dominado por el individualismo, la competitividad, la obsesión por la eficacia, el imperio de las leyes del mercado, el olvido de los desfavorecidos, la privatización de bienes y servicios, la hipertrofia de la imagen, es decir, contradice casi en su misma entraña los presupuestos de una auténtica formación. ¿Qué pasa? Que bueno, es muy fácil dejarse arrastrar por la corriente. Es más difícil ir en contra, nadar en contra. Por eso yo entiendo que las instituciones educativas hoy tienen que ser instituciones contrahegemónicas y los profesionales de la educación, profesionales contrahegemónicos. Y si digo que es fácil dejarse arrastrar, también digo que solo a los peces muertos los arrastra la corriente. Respecto a la pregunta, ¿cómo o qué hacer en la formación de educadores frente a esta misma temática? Mucho creo también. Yo tengo en general una cierta crítica a la formación de profesionales en Chile, con todo este sistema de acreditación que lo siento a veces como una camisa de fuerza, ¿no? Y que ha dado una rigidización enorme a la formación de profesionales de todas las áreas, pero muy en especial de ciencias sociales y de la educación, que tiene que ser tremendamente flexible, dinámica y receptiva a lo que está pasando. Siento que la formación en general de educadores está muy entre cuatro paredes, ¿no? De las aulas universitarias. Creo que necesita más calle. Creo que los estudiantes y también nosotros los profesores necesitamos más contacto con la realidad, como era en otros tiempos la universidad, ¿no? Mucho más abierto, había mucho más trabajo voluntario, se iba a las poblaciones, al campo donde estaba la pobreza, y no estudiabas solamente la pobreza de los libros, lo estudiabas personalmente y eso te estremecía, ¿no? Ahora este país va a quedar más pobre. Creo que hay que acercarse, ¿no? Y ver cómo podemos contribuir. Y eso tiene que estar en los planes de estudio, de formación de los educadores y de todos los profesionales. No podríamos seguir nuevamente encerrados en esas cuatro paredes. Los temas que estamos viendo, tremendamente vitales, trascendentales, estamos reconstruyendo un Chile. Entonces, todos estos temas, ¿no? Que ya los decía, valores, cuidado del medio ambiente, convivencia, ciudadanía, ¿no? Deberían estar en la discusión y reflexión de toda formación de profesionales, ¿ya? Y para eso necesitamos flexibilidad, para eso necesitamos currículos más sueltos, no currículos y planes de estudio donde hay que fijar todo, ¿no? Desde marzo hasta diciembre.
¿cómo vamos a saber lo que va a pasar en octubre? ¿No? Entonces, por eso digo que estamos presa de una camisa de fuerza que nos impide a veces tener la frescura que deberíamos tener y la apertura para poder dialogar con nuestros estudiantes de estos grandes temas que por lo demás son los temas que a ellos les interesan. Quieren hablar de los temas de calidad de educación, quieren hablar de la interculturalidad, quieren hablar de la inclusión, quieren hablar de los temas de género, quieren hablar del tema del cambio climático, ¿no? Y cómo trabajar efectivamente en todo ello. Entonces, es otra la forma de trabajar que necesitamos, más integrado, más vinculado con la vida, ¿no? Y por eso que la invitación nuevamente es para que tanto la comunidad educativa entera, ¿no? Tengamos ese contacto más directo con la realidad y podamos aportar como centros de saber, de reflexión, que son las universidades, efectivamente a nuestro país. Y eso significa que nuestras investigaciones, ¿no? Que nuestras publicaciones, que las actividades de vínculos con el medio, que todo se pone en función a ello. Por consiguiente, ahora se hace especialmente decisivo seleccionar bien a los profesionales. Y me parece que también tiene como consecuencia la etapa que hay que conocer bien los contextos donde esos alumnos están situados, porque nos vamos a dirigir a ellos no en el vacío, sino en un contexto familiar en el que están inmersos. Y es a ese contexto a donde nos dirigimos y tenemos que conocerlo. Tenemos que saber qué es lo que pasa allí. Tenemos que saber quiénes son esas familias. Imaginaos un contexto donde no hay cobertura, donde hay una computadora para 8, donde no se valora para nada el conocimiento, ni cómo llega a esa familia, a ese lugar. Es imprescindible conocer. Decía un pedagogo italiano que para enseñar algo a una persona, más importante que conocer lo que se le va a enseñar es conocer a esa persona. El perfil de egreso de un profesor de una carrera de pedagogía tendría que centrarse en que esa persona al salir de la universidad, cuando egresa, sea un facilitador de procesos de aprendizaje, por ejemplo. Que sea un articulador de experiencias que enseñan. Que sea un orientador de proyectos. Que sea más un perfil de ingeniero diseñador que el de un enseñante que comunica su conocimiento o su expertise en su materia. Necesitamos personas que tengan sus competencias docentes, se centren más en lo pedagógico que en lo disciplinario. Por tanto, profesores creativos con suficiente formación científica para poderse adaptar a los cambios, porque los cambios en nuestra profesión va a ser algo permanente, porque estamos formando generaciones jóvenes y porque la sociedad a la que ingresan esos niños, pues es una sociedad cambiante y eso es un ciclo natural, ¿no?, de la evolución del mundo que vivimos. Por tanto, apostar por la pedagogía científica y apostar por las competencias relacionadas con la creatividad y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una cuestión final. Es muy importante que nuestras reflexiones en tiempos de pandemia y fuera de ellos enseñemos, evaluemos, trabajemos desde el cerebro de los que aprenden. Porque muchas veces, y sobre todo en esta etapa, es todo por los niños y por las niñas, pero sin los niños y las niñas.
Ellos son los protagonistas. Y es muy importante que miremos desde su nivel, desde su altura, con ojos de niño, y que tratemos de comprender la realidad desde sus propias concepciones, que muchas veces no son las nuestras. Solo me queda deciros que disfrutéis de vuestra tarea y que seáis cada día mejores profesionales en ella, de modo que a medida que vayan pasando los años os vayáis haciendo más humildes, más sabios, más comprometidos, porque no hay señal más clara de inteligencia que desarrollar la capacidad de ser felices y de ser buenas personas. Un gran abrazo y muchas gracias.